Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Antes de entrar en el tema de hoy, me voy a referir al hecho de que la Policía Nacional ha recibido de la Presidencia de la República 4.000 millones de pesos para la llamada reforma policial. Entonces resulta que uno de los factores, la policía, que tiene más que ver con la inseguridad ciudadana, con la asociación con el narcotráfico, con diversas prácticas de corrupción y abuso, es la que recibe una inyección de 4.000 millones para ella autorreformarse. Quiere decir que entonces, quienes han tenido esa trayectoria a lo largo de estos años y en el presente, son los que van a cambiar esa policía. Es una burla. Pero entremos al tema de hoy, al primer tema de hoy. Todo lo acontecido en este país después de la invasión norteamericana de 1965 y todo lo que está pasando en el presente alrededor de lo que hemos tratado en estos días, de la conformación de un narcoestado, una narcoeconomía, las desigualdades sociales, los altísimos niveles de pobreza, la situación de precariedad salarial, nos remite a la necesidad de una transformación, que la vemos muy vinculada en términos iniciales a la necesidad de un proceso constituyente, para asumirlo desde las luchas sociales, político-sociales, como una propuesta de poder. Desde las luchas actuales y de las que van a venir. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es un proceso constituyente? El proceso constituyente es la suma, el conjunto de acciones, iniciativas, decisiones, mediante la cual el pueblo participa y decide de manera directa sobre los contenidos de la Constitución de la República. Es decir, cambiar las bases constitucionales y las instituciones. Es una etapa política en la que la sociedad y sus fuerzas sociales, políticas, culturales, toman la decisión de definir por sí mismo, en soberanía, de manera soberana, el tipo de instituciones y sistemas que deberán conformar las estructuras del Estado dominicano y las características de la sociedad. La Constitución vigente fue aprobada en el 2010, reformada en el 2015 para favorecer la reelección. Fue una Constitución elaborada con el interés fundamental de consolidar estructuras que sirven exclusivamente a las decisiones e intereses de la partidocracia, de los partidos políticos, sus estructuras convertidas en partidocracia, y de las élites sociales capitalistas dominantes. De ahí que con un lenguaje que aparenta sustentar un proyecto de democracia representativa, en realidad la Constitución se concibió para establecer una partidocracia corrupta asociada a esas cúpulas capitalistas y a la vez patriarcales, conservadoras. La definición de un Estado social, democrático y de derecho, que está contenida en la Constitución, no es más que una mentira, una falacia. Porque todo el texto constitucional fue redactado para impedir que el pueblo decida su propio destino, imponiendo, por el contrario, una manera de dirigir la sociedad a través de los poderes públicos que en realidad excluye al pueblo,
al que la propia Constitución irónicamente, hipócritamente, define como el soberano. Por esas razones resulta sumamente imperioso reemplazar esa Constitución del 2010 mediante un proceso que dé al pueblo la posibilidad de decidir el tipo de Constitución que quiere y necesita. Eso solo puede hacerse si las decisiones son tomadas por personas elegidas para esa función. Un proceso de ese tipo se ha denominado históricamente proceso constituyente, porque constituyente viene de reconformar, reestructurar. Y en el caso del Estado y de las instituciones del Estado, de lo que se trata es de reemplazar lo establecido o lo constituido que no funciona, que anda mal, y crear una nueva institucionalidad y una democracia sustentada en una nueva Constitución. Reiteramos lo que decíamos ayer y al final de la semana pasada. Aquí no hay democracia, porque no existe un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aquí dominan las cúpulas, los cogollos de los partidos tradicionales y el poder del dinero detentado por empresarios multimillonarios. Pero oigan, además, incluso detentado por narcos empresarios también, o empresarios que se han formado al vapor a través de la corrupción. Eso es una combinación de lo que es denominado partidocracia, que es esa estructura de los partidos metida en el Estado, con múltiples privilegios, además que se enriquece por la vía de la corrupción, y la plutocracia o poder del dinero, poder de la oligarquía. Esto es el poder de la llamada clase política y el poder de los dueños de las grandes empresas y enormes fortunas, que a su vez controlan las instituciones del Estado contra el pueblo, no en favor del pueblo. La propuesta de constituyente es para cambiar de raíz, de fondo, esta realidad. Y debe ser vista como un proceso que solo se puede alcanzar y dar resultados positivos, cambios trascendentes, si se logra crear desde las luchas, desde el pueblo, se logra crear para ejercer soberanía y decidir los cambios constitucionales, ese poder constituyente. A ese poder es que llamamos poder constituyente. Es justo que lo que no sirve para garantizar el bienestar, y es lo que está pasando aquí, y el poder de decisión del pueblo, debe ser cambiado por el propio pueblo. Esa conciencia es necesaria que el pueblo la cree. El proceso constituyente incluye creación de conciencia, de organización y la realización de cuantas luchas culturales, sociales, políticas, posibiliten y legitimar, agrietar, invalidar el poder constituido para lograr entonces su desplazamiento. El poder constituido es el Estado actual, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el sistema judicial, todas esas estructuras que además están acompañadas de lo que llamamos los poderes permanentes, más permanentes, que no van por los procesos electorales. Crear el poder constitutivo, es decir, asumir el pueblo que él es el soberano y que él tiene que cambiar las cosas, es un primer paso fundamental para lograr el propósito de transformar esta sociedad. Y ese tema debe ser asumido de más en más por todos los luchadores y luchadoras, por los movimientos sociales, porque ciertamente
la mayor parte de las demandas, las más importantes, son permanentemente negadas y bloqueadas por ese poder. Pausamos.